en el Perú no te da ningún privilegio, Nicolás, porque claro, tú estás en el Perú y eres un ciudadano más, pero en Venezuela sí que te da inmunidades. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Romy Chan, abogada penalista, para conversar con ella sobre el caso de Richard Rojas, el virtual embajador o el recién nombrado embajador del Perú en Venezuela. Muy buenos días, Romy. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué implicancias puede tener esto? Porque la Fiscalía ha solicitado dentro de la investigación por lavado de activos que se está haciendo sobre Richard Rojas un impedimento de salida del país. Entiendo que es por 12 meses, me parece. Pero ¿cómo uno va a ser embajador y no va a poder salir del país? ¿Qué va a pasar con eso? Así es, Nicolás. Lo que ocurre es que tanto el Poder Ejecutivo, a través del presidente, tiene total independencia del Ministerio Público, que es el que persigue la ley, el que busca que se cumpla la ley. En este caso, pues, lamentablemente no hay coincidencia, y lo que ha hecho el presidente Castillo es nombrarlo, que es todo su derecho, por supuesto, como representante del Perú en Venezuela, pero de manera paralela, el fiscal también tiene el derecho y la obligación de hacer que se cumplan las leyes y que si alguien ha cometido un delito, se sancione. Y por esa razón está haciendo todo lo que está en su mano para que la investigación no se frustre y por tanto se pueda establecer quiénes son los responsables. Y claro, como comprenderás, es indispensable que se encuentre en el Perú la persona investigada si es que el fiscal requiere actuaciones, diligencias, declaraciones que son indispensables para que el caso avance. Entonces, ok, el fiscal no le puede impedir al presidente nombrarlo como embajador en Venezuela, pero sí puede solicitar al Poder Judicial medidas como el impedimento de salida para que él se quede en el Perú. Lógicamente, desde el Perú, yo creo que va a ser imposible que ejerza el cargo de embajador. Claro, va a estar enfrentado a una situación práctica. O sea, formalmente no podría salir a ejercer el cargo en Caracas, ¿no? Porque el nombramiento de embajador supone residir en el país donde uno tiene la representación, ¿no? Por supuesto, no va a poder viajar y si no puede viajar, yo creo que el presidente Castillo va a tener que reevaluar y va a tener que nombrar a una persona que sí pueda cumplir adecuadamente con el puesto. Ahora, ¿no hay ninguna tipo de protección por la condición de embajador? O sea, no te dan ningún privilegio ante la justicia, ¿no es verdad? El ser nombrado embajador, tú sigues ante la ley siendo un ciudadano común. Esa es una muy buena pregunta, porque en el Perú no te da ningún privilegio, Nicolás, porque claro, tú estás en el Perú y eres un ciudadano más, pero en Venezuela sí que te da inmunidades. Por ejemplo, si más adelante el fiscal considerara por las investigaciones, por los elementos probatorios, que corresponde pedir una detención preliminar o una prisión preventiva, en Venezuela no lo podrían detener, fíjate, porque claro, él tiene inmunidad en Venezuela. En Perú sí, pero curiosamente en Venezuela no, lo cual implicaría que Interpol no pueda ejecutar órdenes de captura y por tanto que él se encuentre protegido durante todo el tiempo que se quedase en Venezuela, ¿no? Por eso es que el fiscal está adoptando estas medidas, que yo creo que es lo más correcto porque es la menos gravosa, ¿no? Es un tema de impedimento de salida del país para evitar que él se vaya y luego puedan aplicarse este tipo de inmunidades que lo beneficiarían allá en Venezuela. Ahora, Romy, el diplomático Eduardo Ponce ha dicho que el impedimento de salida anula cualquier designación. Eso es lo que él ha dicho, o sea, no es posible ser embajador y tener un impedimento de salida, un requerimiento de estas características. ¿Esto es así? Lo que pasa es que no es que lo anule jurídicamente, por lo que el asunto es aquí que surge una imposibilidad práctica, porque el presidente, o sea, el Ministerio Público con el solo pedido, que ojo, todavía no sabemos si el Poder Judicial lo va a conceder, podría ser que el Poder Judicial diga no va, ¿no? Pero imaginando que lo concedan, el hecho de que el Poder Judicial conceda este impedimento no cambia la opinión o la designación que en su momento hizo el presidente de la República. Recordemos, Nicolás, que son dos poderes distintos y además independientes. Tan independiente es el presidente del Poder Ejecutivo, en este caso el señor Castillo, como también el presidente del Poder Judicial y los jueces que resuelven los diferentes casos y, por supuesto, la Fiscalía de la Nación y los fiscales a su cargo. Entonces, no es que automáticamente se anule, pero como tú muy bien decías, sí va a surgir una imposibilidad práctica, ¿no? Porque a no ser que él piense realizar las labores a distancia, sería realmente imposible. ¿Y qué pasa, Romy? Un embajador, claro. ¿Y qué pasa si él ya salió? Absurdo, ¿no? Si él ya salió, tendría que volver. Esa es otra muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, ojo que el impedimento de salida del país
no puede salir del Perú. ¿Qué pasa si el señor Rojas sale hoy día en la noche del Perú y ya se encuentra en Venezuela, se va a Venezuela? La pregunta es, ¿qué efecto tendría el impedimento de salida ahí? Bueno, en la práctica tampoco tendría ninguno, porque la orden es para que él no salga del Perú, pero si él ya está afuera, claro, si él regresa, no podría volver a salir, pero no le impide entrar al país. ¿Qué efectos prácticos? Porque ahí tú te preguntarás, pero ¿y entonces para qué piden el impedimento de salida? No tiene sentido si él se va de viaje. Porque sí hay un tema estratégico muy importante para la Fiscalía. Si la Fiscalía, si él, por ejemplo, imaginemos, él saliera del Perú, le dieran el impedimento de salida y no regresara, y la Fiscalía lo citara para una audiencia o para una declaración, él tendría un gran problema, porque él tendría que volver al Perú para cumplir con lo que el fiscal está pidiendo, pero sabe que ya no podría salir. Y si él no regresa a cumplir con ese mandato, entonces ahí el fiscal sí puede tener un elemento para mostrar un tema de obstaculización y peligro de fuga en la investigación. Con lo cual podría pasar del impedimento de salida del país a una medida más gravosa como la prisión preventiva. La prisión preventiva. Y claro, ahí estaría el problema que conversábamos sobre la inmunidad en Venezuela, ¿no? Claro, pero en ese contexto el gobierno no podría permitirse tener un embajador que se resiste a la acción de la justicia, ¿no? O sea, ahí sería insostenible su nombramiento, ¿no? Ahora, por supuesto, coincido contigo, de ahí tendrían que pedir, lo correcto sería que le pidan que regrese. En realidad, Nicolás, lo correcto sería que él ya no lo continúe designando como embajador si él tiene una investigación penal que tiene que resolver en el Perú previamente, ¿no? Ahora, como información, la gente se pregunta, ¿y por qué están investigando por lavado de activos? ¿No es cierto? A Richard Rojas, al embajador peruano en Venezuela. Es decir, ¿cuál es exactamente lo que plantea la presunción de la Fiscalía que ha provocado abrir esta investigación sobre él en particular? Sí, la Fiscalía considera que él podría tener alguna vinculación con la organización criminal, en términos de la Fiscalía, los dinámicos del centro, y que por tanto también podría haber realizado actos de conversión y actos de lavado de activos, ¿no? Es decir, habría dinero negro proveniente probablemente de la corrupción, por ejemplo, el tema de brevetes, el tema de los pagos de las cuotas que se hacía a funcionarios que trabajaban en el Estado, ¿no? Que ese dinero se habría de alguna manera lavado en el mercado, se habría blanqueado para poderlo introducir y, ojo, habría servido incluso para poder pagar la campaña presidencial y también la reparación civil del señor Cerrón, dicho sea de paso. Ahora, esto, es decir, está bien complicada su situación en realidad en términos legales, o sea, no ha sido, digamos, muy razonable el nombramiento de una persona que más allá de, porque uno incluso puede considerar que es inocente, ¿no es cierto? Ya, no, es inocente lo que lo acusan, ya, pero igual está investigado y podría haberse expuesto a, como tú dices, medidas no solo como impedimento, sino prisiones preventivas o eventualmente en determinado momento recibir una sentencia. Entonces, desde el punto de vista político, de imagen, etcétera, no es conveniente nombrar a una persona en estas condiciones, ¿no? Por supuesto, Nicolás, definitivamente no es correcto, ¿no? Yo creo que acá hay un problema ético, sobre todo, que el presidente debería evaluar, porque ya el solo hecho de que Panamá lo haya rechazado, ya pues da un indicio de que no es un adecuado representante del Estado peruano en otro país, ¿no? Más aún, como muy bien señalas, tiene pues él distintas investigaciones, en este caso una súper grave, y sobre todo, Nicolás, cuando en este caso ya el Poder Judicial ha dispuesto órdenes de prisión preventiva que no se pueden ejecutar porque aún las personas contra las que recae esta orden no se presentan, es decir, están prófugas. Entonces, con todos estos antecedentes, realmente nombrar a una persona que tenga estas complicaciones como representante de todas y todos los peruanos no me parece correcto, ¿no? Esperemos pues que el presidente, a la luz de este pedido del Ministerio Público, pueda repensar las cosas, reflexionar y enmendar, claro, ¿no? Y otra vez, pues, colocar a una persona que se cumpla con el perfil adecuado, un diplomático de carrera, por ejemplo, que sería lo ideal. No, claro, además en un contexto tan complicado, ¿no? Porque su nombramiento como embajador es el segundo capítulo de la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, que es un asunto súper controversial, ¿no? Donde uno puede tener opiniones a favor de cuota, pero es controversial. Entonces, necesitarías un embajador en Venezuela capaz de manejar una situación tan complicada, ¿no? Donde además está el tema de México y las reuniones y donde supuestamente el Perú se ha propuesto
promover esos encuentros entre el gobierno de Venezuela y la oposición para lograr que haya elecciones, todos los objetivos de esta plataforma que se ha abierto en México. Es decir, es un tema que tienes que manejar muy finamente desde el punto de vista diplomático, ¿no? En fin. Así es, por eso mismo yo creo que lo ideal sería que se designe a una persona que se ha preparado profesionalmente toda la carrera para esto, es decir, a un diplomático de carrera, que es lo ideal, ¿no? No entiendo pues que hay designaciones de confianza, designaciones políticas que muchas veces se hacen, pero en una situación tan delicada como esta, yo sí creo, como tú indicas, que debería de nombrarse a un diplomático de carrera que realmente pueda hacer una buena función y, por supuesto, dejar el nombre del Perú en alto, que es lo que siempre se espera, ¿no? Aquí, con una persona con investigaciones penales, por más que haya presunción de inocencia, no se cumple, creo yo, con ese objetivo. Romy, te agradezco mucho por esta conversación, como siempre, hablando tan claro. Al contrario. ¿No? Muy gentil. Gracias a ti, un abrazo.